Muy bien, comenzamos entonces con esta presentación de la luna y los Yoga Sutras. Para los que recién se están conectando, tanto desde Instagram como desde Facebook, vamos a estar abordando lo que implica desde la astrología védica la influencia que la luna ejerce sobre nosotros como individuos y también la conexión que hay entre lo que es la astrología y la ciencia del yoga. Es por ello que para, de alguna manera, describir esa conexión que existe entre ambas, es muy importante tomar como referencia una escritura o ciertos parámetros filosóficos para conectar puntos entre lo astrológico y el yoga. Y en ese caso, digamos, la referencia escritural, filosófica que vamos a tomar hoy, tiene que ver con los Yoga Sutras, ¿sí? Los Yoga Sutras de Sri Patanjali, uno de los primeros y más importantes tratados de filosofía del yoga. Muy interesante porque nos permite comprender a la luz de toda esta ciencia los puntos en común que hay, no solamente en el área espiritual, mística, sino también desde lo astrológico. Pero antes vamos a iniciar presentando todo lo referente a la luna. Yo he venido dando muchas presentaciones desde el año pasado en relación con el planeta Luna, ¿sí? Sus características, aspectos más relacionados a lo mental, lo emocional, porque esto es lo que justamente tiene que ver y trabaja la Luna en todos nosotros desde lo que es la perspectiva astrológica. Entonces ahora quería... Ustedes si entran a nuestro canal, pueden ver nuestro canal de Facebook y también en Instagram, varios videos desde el año pasado, donde hemos estado presentando justamente diferentes fases, ¿no? Hemos hecho la última presentación de la luna fue justamente por una luna llena especial que se dio, principios o mediados, no recuerdo bien, de agosto. Y hoy particularmente vamos a hablar de la luna dentro de un ciclo de presentaciones astrológicas, pero que tiene que ver más con, y coincide con esta fase de luna nueva que tenemos el día de hoy. Entonces para ello vamos a abordar lo que implica, ¿sí?, la influencia que ejerce en todos nosotros la luna. Para ello, y aquí desde Facebook voy a estar presentando estas diapositivas, vamos a ver principalmente cómo está constituida las fases lunares, ¿no? Como todos saben, luna nueva, cuarto creciente, ¿sí? La fase creciente que dura 14 días, luna llena. Una vez que pasa el día de luna llena, comienza justamente luna menguante hasta luna nueva. Digamos que hay dos ciclos principalmente lunares que son los que perduran en el tiempo, en un tiempo de 14 días. Cada uno de estos ciclos, más un día luna nueva y un día luna llena. Y con esto se completa el mes, ¿sí? Estos ciclos en sánscrito reciben un nombre que se llaman pakshas, ¿sí? Pakshas. Shukla Paksha es el cuarto creciente que va de luna nueva, hoy es luna nueva. Luna nueva ocurre este fenómeno cuando el Sol y la Luna se encuentran en el mismo signo. Sol y Luna en el mismo signo representa luna nueva. Cuando la Luna se empieza a alejar del Sol, comienza el cuarto creciente, hasta que está en oposición total del Sol, que esto implica 7 casas de distancia, desde el Sol, 7 casas de distancia, la Luna tomando como referencia la casa 1, donde se ubica el Sol. Bueno, justamente ese punto de diametralmente, digamos, total, de distanciamiento, que son 7 casas, de oposición total, se conoce con el nombre de Purnima o luna llena. Una vez que pasa el día de luna llena, la luna en sentido horario, que es el sentido por donde viaja a través del zodiaco, va acercándose nuevamente al Sol, y eso es lo que corresponde a la luna menguante, por eso va perdiendo su brillo. Cuanto más se aleja del Sol la luna, aumenta su luz. Cuanto más se acerca, se va oscureciendo, hasta que se oscurece por completo cuando se encuentra en el mismo signo con
el Sol. La Luna transita por cada signo un aproximado de 2 días y medio. En lo que es la astrología tropical, que es la astrología occidental, que tomamos como referencia en Occidente, el Sol está en Libra, entonces por ende la Luna también está en Libra el día de hoy. El Sol está un mes en cada signo, la Luna 2 días y medio, es mucho más veloz el tránsito, la eclíptica que hace la Luna alrededor del zodiaco. En este caso, por otro lado, el Sol, desde lo que es la astrología védica, que se la conoce también como astrología sideral, se interpreta que el Sol todavía está en Virgo, entonces la luna nueva desde la astrología védica es en Virgo porque se encuentra con el Sol en Virgo. Digamos que hay esos dos parámetros, ¿no? Sol y luna en Virgo, en astrología védica, astrología de la India, Sol y luna en Libra, en lo que es la astrología tropical. Una vez que ocurre este tránsito de la luna nueva, comienza el cuarto creciente, que son 14 días. Pero primero vamos a analizar qué representa la luna nueva. Desde una perspectiva de, primeramente, concebir, ¿sí?, las dos fases lunares correspondientemente, ¿sí? Entender justamente las dos fases lunares. Entonces, cada mes lunar está dividido, como mencioné, en 2 pakshas. Shukla Paksha es el cuarto creciente, y este corresponde a la fase brillante de la luna, que va desde luna nueva a luna llena. Desde hoy hasta luna llena va a ser cuarto creciente o Shukla. Shukla significa luminoso, en sánscrito, ¿sí? Se considera esta la fase más auspiciosa y poderosa, donde se recomienda dar inicio a actividades y proyectos auspiciosos. Esto es lo que representa el cuarto creciente. Luego, una vez que transita, digamos, la luna por lo que es Purnima o luna llena, y va a luna menguante, ¿sí?, corresponde a la fase oscura de la luna, que es de la luna llena a la luna nueva. Venimos de estar en una fase menguante, entonces en esta fase se recomienda realizar estos 14 días previos que pasamos, actividades que estén relacionadas con cierres o términos, y es un periodo de recogimiento y de meditación. No es un periodo tan auspicioso como para proyectar nuestra imagen personal, sino más bien es como para interiorizar, idealizar diferentes proyecciones, de alguna manera ir pulsando diferentes, digamos, emprendimientos, estudios, realizaciones que quiero manifestar, y que lo indicado es que las mismas se manifiesten en el cuarto creciente, ¿sí? Hoy estamos en la luna nueva. La luna nueva en sánscrito recibe el nombre de Amavasya. ¿Por qué citamos el sánscrito? ¿Por qué? Porque esta astrología védica proviene justamente, como lo dice el nombre, de los Vedas. Veda es la matriz filosófica del conocimiento que representa y del cual surge o se manifiesta de forma escritural lo que se conoce como la ciencia o la filosofía del yoga. El yoga proviene de los Vedas. Los Vedas, que es una composición escritural muy importante, donde hay escrituras como el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras y los grandes tratados filosóficos de la India y del yoga, están compilados en sánscrito. Sánscrito es el idioma de los mantras. Sans significa madre y scrito quiere decir escritura. El sánscrito es la madre de las escrituras. Entonces, como tal, el sánscrito representa una perspectiva muy interesante a la hora de comprender el significado de los mantras. También el sánscrito es llamado Devanagari. Devanagari significa el idioma de los dioses. Por eso todas las invocaciones, las mismas palabras, mantra, yoga, karma, asanas, vedas, son términos en sánscrito. El mismo mantra Om y demás. Entonces es muy importante, ¿sí?, reconocer y comprender el porqué de los términos en sánscrito, porque también en el sánscrito subyuga una vibración y una intención trascendental.
La luna nueva, que es la que corresponde al día de hoy, es una luna que otorga energía para crear nuevas ideas. Recuerden que, si bien hoy es la luna nueva y ya mañana empieza el cuarto creciente, pero el efecto de la luna nueva dura desde hoy 2 días y medio. O sea, hoy, mañana, jueves hasta el viernes, digamos, al mediodía. Entonces es una fase donde se la reconoce como una buena época para desarrollar la creatividad, establecer cimientos o dar los primeros pasos en nuestros proyectos. Para esto, justamente, esto es lo que representa la luna nueva. Es favorable también para rituales religiosos, meditaciones, ayunos, prácticas ascéticas. En este caso sería votos, austeridades, ¿no? El término austeridad es algo que proviene de los textos védicos del yoga y representa justamente ayunos, trabajos de sanación a través de pranas, prácticas yógicas, recitación de mantras, meditación. Son todas diferentes formas de austeridades, digamos. ¿Para qué es o cuál es la influencia desfavorable de esta fase lunar nueva? Recuerden que dura 2 días, va a durar hasta el viernes al mediodía. Se dice que es para la mayoría de las cosas que incluyen, por ejemplo, inicio de uso de gema. No se recomienda utilizar o iniciar la aplicación de una gema en esta fase particularmente, ¿sí? O viajar, proyectar un viaje o emprender un viaje en luna nueva no es muy favorable. Y también la actividad, como se explica aquí, sexual. Generalmente es un buen día para permanecer inactivo e introvertido, digamos. ¿Sí? Esto implica no ensimismado, sino más bien como tiene que ver principalmente con meditación, con tratar de repente, si tengo que tener una reunión importante o una charla importante con alguien, evitarla en esta fase lunar, porque recuerden, la luna representa la mente, las emociones, nuestro hemisferio derecho, el aspecto más yin que nos constituye también, lo que está asociado con el pensamiento analógico, el inconsciente, el subconsciente, que representa aquellos pensamientos que no son reconocidos conscientemente, pero que influencian nuestro comportamiento. Entonces es muy importante conectar estos principios, esta fase lunar, con lo que implica a nivel emocional la luna en nosotros. La luna vibra en nosotros. Los planetas, los elementos, se manifiestan a través de nosotros también. No es que somos entes separados de un ecosistema macrocósmico. En lo microcósmico que nos constituye y nos representa a través de este cuerpo, está presente lo macrocósmico, ¿sí? En ese sentido es muy importante conectar esta representación física sutil que corresponde a lo mental, emocional, intelectual, con lo también sideral, en este caso, que tiene que ver con el conocimiento y el arte interpretativo de los planetas, ¿sí? Luego de esta fase lunar va a venir la luna creciente, ¿sí? Luego de estos 2 días comienza con más poder la luna creciente, que es la fase que dura 14 días. Fíjense qué interesante esto. La luna creciente es un buen momento para presentar ideas y nuevas propuestas. La fuerza de la luna en esta fase creciente permite tener mayor energía para iniciar cualquier tipo de proyecto. Esto es interesante porque también podemos analizar esta posición desde nuestra carta natal. La luna, según en qué signo esté ubicada en nuestra carta natal, y esto implica también un signo va a representar una casa, que es también, en términos significativos, las casas representan las áreas de mi vida en la cual yo voy a expresar una actividad o una intención, una naturaleza en particular. Está la casa 4, la casa del hogar, las emociones, los vínculos, la familia, los bienes. La casa 5, que es la naturaleza creativa del alma, representa también los hijos, la meditación, la astrología, la psicología. La casa 7, que es la pareja o las asociaciones,
¿sí? Casa 6, las enemistades, los esfuerzos, la salud. Casa 9, el Dharma, la espiritualidad, el yoga, la religión, todo lo que implica el cultivo del virtuosismo de un aspecto más trascendente y transpersonal, podríamos llamar. ¿Sí? Entonces, las casas representan áreas, más allá de un ambiente físico en particular. Por ejemplo, los que están conectados ahora, los que vean después este video, están bajo la influencia de la casa 5, que es la astrología, que es la naturaleza creativa del alma, ¿sí? Que es la meditación, que es la psicología, el análisis de nuestra psiquis, de nuestro ser, de nuestro aspecto constitutivo en el campo sutil. Esto en sánscrito recibe el nombre de Antakarana, ¿no? Este ser interno que, y que se manifiesta y está constituido por mente, inteligencia y ego falso. Estos son puntos muy relevantes a considerar y a tener en cuenta a la hora de analizar los planetas en nuestra carta natal, porque van a estar informándonos acerca de cómo nuestro destino se manifiesta en un plano en el cual, al ser objetivo, lo racionalizamos por lo que vemos y sentimos en nuestra interacción con el medio ambiente, pero también en lo objetivo subyace y supera también el plano subjetivo, que tiene que ver con aquellas energías y aspectos constitutivos que no son visibles, pero que de vuelta influencian nuestro comportamiento y de alguna manera estimulan cierto tipo de patrón de pensamiento, de intención y demás. Entonces, lo subjetivo va mucho más allá de lo objetivo y de alguna manera tiene la función de moldear o de manifestar objetivamente lo que sutilmente nos constituye. La astrología y el yoga aborcan principalmente esa área a través de lo material, a través de lo objetivo. ¿Sí? Digamos que el sujeto ya no pasa a ser el cuerpo, sino que el objeto es el cuerpo y el sujeto es el que observa el cuerpo. Ahora, ¿bajo qué tipo de parámetros de sabiduría y de conocimiento nos observamos? Va a determinar un tipo particular de existencia y de proyección que se manifiesta a través del karma. Por eso Descartes, ¿no? El filósofo francés, decía, pienso, luego existo. El pensamiento, de alguna manera, es la forma en la cual tenemos nosotros de racionalizar todas estas intenciones que subyacen los deseos. Hemos hablado de intenciones en otras presentaciones, ¿no? Como intención desconsiderada, intención ensimismada, intención compasiva, intención trascendental. Pero bien, continuamos entonces desde esta perspectiva analizando la posición de la luna y la fuerza, ¿sí? En nuestra carta. Entonces, en la luna creciente es el tiempo de mayor expansión energética de la luna, donde su fuerza incluso puede hacernos actuar con precipitación y ligereza. Podemos volvernos más impulsivos, de alguna manera un tanto más compulsivos, de alguna manera, ¿sí? Instintivos, lo cual no significa que esté bien, porque justamente el propósito del yoga, como diría Patanjali, que más adelante lo vamos a ver en esta presentación, el arte del yoga consiste en controlar las fluctuaciones mentales, y estas fluctuaciones son las que van a determinar un tipo particular de estado emocional. La emoción reconociéndola como aquellas reacciones físicas, instintivas, que reaccionan mediante diferentes estimulantes, que pueden ser externos o internos. Por ejemplo, alguien me agrede y yo emocionalmente me voy a sentir mal y puede que reaccione mal. Es algo ya como que no lo podemos de alguna manera dominar en ese sentido. Bueno, la luna creciente tiene mucho de esto, de impulsividad, por eso debemos trabajarla y prepararnos con ella. Cuando hablamos de trabajar la luna, es trabajarla a través de la meditación, del yoga. Entonces, en esta fase nos encontramos más enérgicos y despiertos. Es un buen momento, por ejemplo, la fase creciente de la luna para entrevistas, desplegar nuestra imagen y potencial personal. Y bien, ahora vamos a pasar a ver otro análisis
que tiene que ver de cómo conectar estos principios astrológicos de la luna, por ejemplo, con este tratado filosófico de los Yoga Sutras, una de mis escrituras y estudios favoritos, porque de alguna manera los Yoga Sutras representa en esencia un gran tratado dentro de lo que es la psicología del yoga. Y como en lo personal me interesa mucho ese aspecto filosófico que tiene que ver con el análisis de la mente y sus constitutivos, y yo creo que a todos me parece muy importante analizarlo a la luz de Patanjali. Patanjali es el autor de los Yoga Sutras. Patanjali es aquel que, podríamos decir, representa un descenso divino. Justamente el término Patanjali en sánscrito, Pat, significa aquel que desciende, y Anjali quiere decir oraciones. Por ejemplo, este mudra es el Atmanjali mudra. Atma significa alma, y Yali quiere decir oración, plegaria, invocación. Entonces Patanjali es el autor de los Yoga Sutras, que es un cuerpo filosófico fantástico, constituido por 4 padas o 4 capítulos, cada uno de ellos abordando una temática en particular. Yo voy a tocar principalmente el pada 2, el capítulo 2 o el libro 2, digamos, que tiene poco más de 50 versos, donde este capítulo se llama, o este pada, sadhana. Sadhana significa práctica. Sadhana, vieron que las palabras también en castellano están constituidas por 2 significantes, generalmente, ¿no? Por ejemplo, amor, la palabra amor, ¿no? Ag viene de no, mor mortis, no muerte, ¿no? Amor, por dar otra palabra, a ver, perdón, por ejemplo, ¿no? Per es un prefijo que representa lo absoluto o lo permanente, y don viene de dar, digamos, el arte de dar. Perdonar es como el arte de dar la mayor caridad posible a nivel interno para con el otro. ¿Qué otra palabra interesante? Vida, ¿no? El vi que viene de un plural, el vi incluye vis, pluralidad, y da también está conectado con don. El arte de dar mucho, la vida, y justamente la vida como contraria a la muerte, ¿no? Como amor, como no muerte. Entonces, amor es vida. Y el amor también se representa y se caracteriza por el arte de dar, el arte de la generosidad, de la compasión. Entonces, así como este idioma también, principalmente influenciado por el latín, puede que cada palabra tenga significantes, es muy interesante, también las palabras en sánscrito. Entonces, Yoga Sutras. Yoga viene de yug, que implica vínculo, conexión, y sutra significa un aforismo. Un aforismo es un verso que contiene pocas palabras, pero grandes significados. ¿Sí? Hay diferentes sutras. Entonces ahora estamos analizando Yoga Sutras. También está, por ejemplo, Kama Sutra. Kama significa lujuria, disfrute sensorial, ¿no? Kama. Sutra son versos, mantras, que hablan de cómo incrementar, a través principalmente del acto sexual, mayor disfrute, por ejemplo. Pero también, así como están los Kama Sutras, están los Yoga Sutras. Y vamos a abordar, y a nosotros nos interesa este aspecto, ¿no? Los Yoga Sutras. Aquí hay un mantra que quiero citar, como me verán los de Instagram, o los que vean por YouTube o Facebook. Yo estoy mirando 2 pantallas porque estoy mirando a los de Instagram y a los de Facebook. Y en Facebook estoy proyectando diapositivas. Y acá hay un mantra muy interesante del Yoga Sutra 2. Conectándolo con este principio de la luna, la mente, lo conectado de la fase lunar con la meditación. Recuerden que el mes lunar va de luna llena a luna llena. Entonces la próxima luna llena, que va a ser en 14, 15 días, va a ser justamente, se va a cumplir el ciclo de un mes lunar y va a comenzar un nuevo ciclo cuando empiece a menguar. ¿Sí? Entonces este mantra, muy interesante, el Yoga Sutra 2 dice, Tapa Shvadaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yoga. La traducción es, las obras adecuadas del yoga comprenden las austeridades a través de una gran entrega a las prácticas, el estudio de los Vedas, Veda significa conocimiento también,
y la devoción a Dios, la devoción a lo divino. Si no creo, digamos, en un ser superior, devoción a la naturaleza, a la existencia, al universo, ¿no? Justamente como la misma palabra lo indica, universo es uno, verso es versus. Uno hacia, digamos, uno hacia el otro, ¿no? Hacia lo infinito, hacia lo supremo, universo. O mejor dicho, digamos, uno, sí, universo, ¿no? Universos, hacia algo que va más allá de uno, ¿no? Entonces eso implica un tipo de despertar devocional. Entonces, de vuelta, 3 horas adecuadas para la práctica yógica. Austeridad a través de entrega, a la práctica, digamos, estudio del conocimiento, por eso es que es muy importante y que desde Vasanti Veda Yoga le damos tanta relevancia al aspecto también filosófico, no solamente a los ejercicios físicos que son muy importantes, pero también al aspecto filosófico a nivel argumentativo, a nivel conceptual, que respalde la práctica que estamos realizando, porque también tiene que haber una base conceptual, porque puede que por momentos nuestra mente esté más confundida, esté más alterada, esté más perturbada, y eso se manifieste a través de algún tipo de rechazo hacia las prácticas o falta de determinación. Entonces las ideas que proyectemos en cuanto al desarrollo interno que implica y a lo que nos invita el yoga requiere de cierta conceptualidad, digamos, de cierto entendimiento de lo que estamos haciendo. Y para eso herramientas filosóficas son muy importantes. Y la devoción, todo esto tiene que llevar a que haya una actitud más mística, ¿no? Más de espiritualidad. Acá viene otro mantra muy interesante de los Yoga Sutras que dice Samadhi Bhavanartaha Klesha Tanukaranartascha. El propósito principal de las prácticas de yoga es disminuir el sufrimiento y conducirnos hacia el samadhi o el trance. Acá estos son tratados metafísicos del yoga. Entonces, el propósito principal del yoga es disminuir el sufrimiento. Porque en la medida que haya sufrimiento, va a haber muchos obstáculos para la realización última del yoga, que es justamente el trance. Ese es el propósito del yoga. Iluminarnos, primeramente controlando la mente, pero también mitigando a través de ese control el sufrimiento. Y esto es lo interesante de los Yoga Sutras. Porque aquí viene otro aspecto que tiene que ver con cómo se subdivide el sufrimiento. Cuando hablamos de sufrimiento, ¿de qué hablamos? Entonces Patanjali en la siguiente proyección dice, avidya, ashmita, raga, dvesh, aviniveshaha, kleshaha. Los 5 factores causantes del sufrimiento son la ignorancia, el egoísmo, la pasión, el odio y el excesivo apego a la vida. Esto es lo interesante del Yoga Sutra, a nivel filosófico, ¿no? Porque nos va tirando como diferentes líneas, nos va abriendo diferentes ventanas, y nos hace entrar, nos invita a entrar en ellas, porque Patanjali dice, bueno, Yoga Sutra 1, ahora estamos en el 2, pero en el 1 decía, el propósito del yoga es controlar las fluctuaciones de la mente. Luego describe cuáles son esas fluctuaciones. Recuerden, cuando hablamos de la mente, también estamos conectándola con la luna, que hablamos antes. Retomando ese concepto del yoga, el Yoga Sutra 2 comienza diciendo, las obras adecuadas del yoga para controlar las fluctuaciones de la mente comprenden el estudio del conocimiento, una entrega a la práctica, digamos, y que esto lleva a un tipo de conexión, devoción hacia lo divino, que no es algo separado de uno mismo, ¿no? Lo divino no es algo que va más allá de nosotros, sino más adentro de nosotros. Se explica que el alma se sintomatiza, digamos, se somatiza en nuestro cuerpo a través de la conciencia, que es el sentido del yo, del ser. ¿Sí? Y ahí se describe. Ahora dice, bueno,
para que el yoga nos ilumine y permita que podamos controlar nuestra mente, debemos primero mitigar el sufrimiento. Y ahí dice, ¿qué es el sufrimiento? Posteriormente nos abre otra puerta y ahí lo define. Entender que el sufrimiento está constituido de 5 factores causantes. El primero es la ignorancia. El segundo, el egoísmo. El tercero, la pasión. El cuarto, el odio. Y el quinto, el excesivo apego a la vida. Patanjali continúa describiendo estos 5, digamos, estas 5 partes del sufrimiento. Se detiene uno por uno a definirlo. Por ejemplo, la ignorancia como la raíz causal de todos los demás causantes del sufrimiento, valga la redundancia, ¿no? Dijimos, ignorancia, egoísmo, pasión, odio, ira y excesivo apego a la vida o a las cosas. Como diría Heidegger, ¿no? Heidegger, este filósofo alemán, el olvido del ser, en el ser y el tiempo, dice, el olvido del yo, ¿por qué siendo conciencias nos olvidamos o actuamos como indiferentes a nuestra propia naturaleza, buscando solamente la gratificación del cuerpo? ¿Por qué? Porque hay una excesiva atención a las cosas. Y esto se manifiesta como el excesivo apego a la vida, dándole un valor inherentemente místico, buscando una satisfacción superior en algo que es muerto, como los objetos burdos, ¿sí? Ahora bien, volviendo a este punto, la ignorancia es el factor causante, y la ignorancia es confundir aquello que es con lo que no es. Entonces Patanjali escribe que es el egoísmo, que es el odio, la infelicidad, dice él, por ejemplo, conduce al odio, el odio como una consecuencia de la insatisfacción. Y así, uno por uno. Ahora bien, vamos a adelantarnos un poquito porque tenemos más proyecciones para ver de Patanjali. Y ahora él dice lo siguiente, ¿no? Definiendo la ignorancia. La ignorancia es el origen de todos los demás sufrimientos y puede estar en un estado disminuido, esporádico, transitorio, y ahí voy a ir pasando, ¿no? La ignorancia consiste en confundir lo transitorio como permanente, lo impuro como puro, la infelicidad con la felicidad, el placer con el dolor, lo que no es el ser con el ser mismo. Y esta ignorancia se proyecta como egoísmo. Egoísmo, ¿no? Ego significa yo. Ego significa identidad. ¿Sí? Identidad. Entonces, mi identidad se construye en base a los diferentes apegos que proyecto como parte de mí. Digamos, soy en la medida que obtengo, que tengo. Mi felicidad depende de lo que experimente a través de las cosas, no a través de lo que soy, sino a través de lo que existe alrededor mío. Entonces es bien interesante este punto porque ese tipo de idea, de mentalidad también nos puede llevar fácilmente a alienarnos. Yo no soy un erudito en latín, conozco algunos términos, significados en las palabras, ¿no? Me interesa saber eso porque es muy rico el idioma en ese sentido, los idiomas en general, y la palabra alienado viene de alio. Alio significa otro. Entonces nosotros proyectamos una otredad en nosotros que nos hace ser de formas, digamos, multidimensionales, muchas personas en uno, que nos confunden, que nos perturban. Entonces, ahí se va definiendo cada punto, ¿no? Y me interesa ver que veamos lo siguiente, cómo Patanjali dice, bueno, ok, estos 5 factores causantes del sufrimiento, de la mente, la ignorancia, dijimos el egoísmo, el odio, la pasión, el excesivo apego a la vida de las cosas. Y él dice, Dhyana, ¿no? Dhyana yashta dvavritaha. Estas fluctuaciones de la mente son anuladas o silenciadas a través de la meditación. Meditación, ¿no? Meditar, pensar, en algo superior. Digamos que meditación no significa no pensar, no significa anular el pensamiento, porque el pensamiento como tal no es malo.
a veces se demoniza mucho, incluso en círculos yoicos o filosóficos de la línea oriental, la mente, pero la mente no es algo malo. El problema surge a través del contenido que cultivamos en nuestra mente, y este contenido lo subyacen las intenciones, pero en forma de pensamientos, pero no es que la mente sea algo malo. Krishna dice en el Bhagavad Gita, otro tratado tan importante del yoga, la mente controlada es el mejor amigo y la mente fuera de control es el peor enemigo. Entonces el pensamiento tiene un funcionamiento sumamente importante en nuestra vida. Denota un tipo de existencia en particular que vamos a proyectar en base a lo que ideamos, bueno o malo. Pero es algo muy poderoso lo que implica el pensamiento. Entonces, transformar el pensamiento en algo consciente, en algo más pleno, en algo más positivo para nosotros, implica silenciar aquello que es negativo. En estudios de la psiconeuroendocrino-inmunología, se menciona que la mayoría de los pensamientos son negativos en nosotros. Siempre estamos pensando en algo negativo, y esto se puede manifestar en lamento, en resentimiento, en crítica. La crítica es uno de los deportes más ejercitados por todos nosotros, la crítica destructiva, ¿no? Entonces, como diría Mahatma Gandhi, compasión significa renunciar a la violencia. Y la destrucción, la crítica destructiva es un tipo de postura violenta. Por eso Buda, que hablaba principalmente de controlar la mente y las emociones, él lo que predica, digamos, su legado filosófico es el ahimsa, la no violencia. Y la no violencia tiene que empezar primeramente para con uno. Que esto implica compasión para con uno, compasión, sentirse a uno mismo, ser empático con la necesidad no externa solamente, ni lo que los demás esperen de mí, sino con mis necesidades más profundas. Y hacia ello nos lleva la meditación. Y a eso nos invita la fase lunar, por ejemplo, que estamos ahora transitando. Entonces, estas fluctuaciones pueden ser silenciadas y armonizadas mediante, como diría aquí Patanjali, ¿sí? La meditación. Entendiendo, tocando un término en sánscrito de los mantras, que la acción tocante a los desarrollos de estos cuerpos materiales se llama karma, que son las actividades fruitivas. Entonces, la acción es lo que se va a manifestar posteriormente al pensamiento. De vuelta, Descartes. Pienso, luego existo. Porque el pensamiento es aquel laboratorio interno sutil en el cual voy construyendo mi realidad y que luego, o en forma de palabra o de actos, va a ir manifestando un tipo particular de comportamiento. Entonces, es muy importante trabajar el pensamiento, y los mantras, por ejemplo, ¿no? Son, en ese sentido, herramientas maravillosas. Ahora bien, acá hay 3 versos que compone, ¿no? Patanjali, hablando de cómo las impresiones van trabajando en este ámbito. Pero luego hay un punto muy importante que tiene que ver con los 8 aspectos constitutivos del yoga. Que esto lo vamos a ver en una futura presentación la semana que viene. ¿Sí? Vamos a estar viendo nuevamente una presentación, vamos a fijar un día nuevamente y vamos a analizar los 8 pasos del yoga. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. ¿Sí? Y vamos a tocar aspectos relacionados, por ejemplo, al yoga restaurativo y cómo trabaja esto en relación a la filosofía y muchos aspectos más. ¿Sí? Pero bueno, quería dejar ahora la presentación para dar lugar a las preguntas. Ojalá que les haya gustado. Humildemente, este es un servicio de Vasanti Veda Yoga y bueno, para los que no me conocen, Syama Das es mi nombre. Y bueno, espero se hayan sentido muy bien y les haya gustado, les haya inspirado todo lo que hemos visto en relación a los Yoga Sutras. Vamos a ver más, vamos a concentrarnos en Yama y Niyama, la próxima clase, la próxima presentación, y también tocando aspectos relacionados a Mercurio. Porque Mercurio,
así como la luna representa la mente, los pensamientos, Mercurio representa lo que sería la cuarta cobertura corporal, que es llamada Vijnanamaya Kosha en sánscrito, que es la cobertura intelectual, lo más próximo a la conciencia. Entonces la inteligencia, lo consciente, está asociado con Mercurio. La posición de Mercurio en la carta nos va a mostrar esto. Mercurio es la comunicación, el diálogo, la tecnología. Mercurio representa la información, el análisis, el estudio. Es el planeta de la astrología, ¿no? Vamos a ver a Mercurio y vamos a conectar nuevamente con otros puntos de los Yoga Sutras. Bueno, muchas gracias, Susana y demás. Paso a ver las preguntas. Disculpe si no las voy a leer todas, porque vieron que entre Facebook e Instagram a veces se complica, pero vamos a ver. Un segundito. Gracias por estar, a todos los presentes en Instagram, en Facebook, aquí también en Zoom, de todo corazón. Muy feliz de compartir con ustedes todo esto. Síganos tanto en Facebook, en Instagram, y suscríbanse a la página también Aprende Yoga, que es nuestro canal de YouTube. Así seguimos en contacto. Bien, acá hay una pregunta de Majo André. ¿Elementos burdos y elementos sutiles? Bueno, hay 5 elementos burdos según la filosofía del yoga y 3 elementos sutiles. En este cuerpo, digamos que hay un intercambio de 24 elementos en total combinados. Pero se sintetizan en 5 burdos y 3 sutiles. Estos 5 burdos son tierra, agua, fuego, aire, éter. El éter todavía representa un elemento burdo. El éter es el espacio, visualmente representa el cielo, por ejemplo. Y el éter también está asociado, como se dice, es la autopista mediante la cual transitan las vibraciones y transita el sonido. Por ejemplo, las ondas de Wi-Fi, de celular, de radio, lo que fuere, viaja a través del éter. La vibración sonora también. Es más sutil que el aire, pero todavía pertenece a un elemento burdo. Entonces, en un orden 10 veces más sutil cada uno que el otro es tierra, agua, fuego, aire, éter. 5 elementos burdos. En el cuerpo humano predomina aproximadamente un 70% del elemento agua, pero no significa esto que no esté presente el fuego. Por ejemplo, los jugos gástricos, que en parte permiten la digestión, es la combinación del agua con el fuego, por ejemplo. Digamos, en nuestros ojos hay una parte, lo que implica nuestra visión ocular, que tiene que ver con, por ejemplo, que es proyectada a través del fuego también, de Agni. Eso en la Ayurveda se conoce con el término Agni. Permiso, voy a tomar unas hierbitas. Entonces eso es el fuego. Y así los demás elementos. Y después hay 3 sutiles. Mana, Buddhi, Ahamkara. Mana, Buddhi, Ahamkara. Mente, de ahí viene mantra, ¿no? Mantra, mana, man es mana, y tra significa trayate, que quiere decir liberación. Mantra son sonidos que liberan la mente. Buddhi viene de vieron que el término Buda, etimológicamente viene de Buddhi. Bu es luz y Di es inteligencia. Y Ahamkara, yo y mío, ¿no? Ego falso. Entonces, mente, inteligencia y ego falso conforman el chit, que es nuestro cuerpo consciente y nuestro cuerpo sutil. Eso sería un poco la respuesta de la diferencia entre los elementos burdos y sutiles. Aquí María Cecilia Fariña en Facebook pregunta: además de estas charlas, ¿dan cursos? Sí, próximamente el 18 de octubre comienzo un curso de 3 meses muy interesante de yoga restaurativo, que lo brindo yo, que incluye clases prácticas y también filosóficas, teóricas, más también de fisiología en este caso, que este yoga restaurativo es muy interesante porque integra en la práctica del Hatha Vinyasa, del yoga, la utilización de elementos como ser tacos, cintos, silla, bolster, almohadones. Trabaja más de lo que se conoce como la fascia, ligamentos,
músculos, tendones, que esto estimula y flexibiliza aún más nuestro cuerpo, ¿no? Lo elonga. Es muy, muy interesante. Eso comienza el lunes 18 de octubre. Así que para más interesados nos escriben por privado y les manifestamos les compartimos la respuesta, ¿sí? Bien, acá hay algunas preguntas. Veo una de Silvia Laura, ¿cómo va? Alumna también de yoga restaurativo, de uno que estoy finalizando. Compré unos productos para vender. ¿Me conviene publicarlos mañana para venderlos? Mañana, sí. O la semana que viene. La semana que viene. También. O el viernes. Podríamos decir el viernes también. El viernes es un día venusiano, digamos. Cada día representa un planeta. Por eso hoy es miércoles, está representado con Mercurio. Mañana jueves es Júpiter, que es el guru de todos los planetas, Brihaspati. Om Surachaya Vidmahi, Shuraristaya Vidmahi, Tanno Guru Prachodayat. Ese es el mantra de Júpiter, ¿no? Ofrezco mis reverencias a Guru Deva, ¿no? Al Guru, al maestro de todos los dioses. Medito en el venerable Guru Brihaspati, que representa al maestro universal. ¿No? Guru Deva, ¿no? Guru viene de dos palabras en sánscrito, Gu y Ru. Gu viene de Guhyan, algo que es secreto, oculto. Iru, que lo vuelve visible, que lo ilumina. Entonces el Guru viene a iluminar aquellos aspectos más oscuros que no son reconocidos, pero que pueden influenciar, como dije antes, nuestro comportamiento. Y Venus, en este caso, que es el viernes, es el otro gurú, pero un gurú más de amor universal. Venus representa los artículos de perfume, los lujos, las joyas, los artículos de disfrute, ¿sí? Los placeres. Entonces, vender, sobre todo comprar, da cierta satisfacción y lo puedes iniciar el día viernes, que ya va a estar más separada la luna del sol y esta fase de luna nueva. Creo que había algunas preguntas más. Suculentas. Ahí pregunta, ¿este curso de yoga sirve para problemas de columna? El curso de yoga restaurativo, por supuesto, claro. Trabaja la espalda alta, la espalda baja, articulaciones, la columna vertebral. El yoga restaurativo, a ver, vamos a citar algo al respecto. ¿Sí? Creo que lo tengo acá abierto, que se los voy a compartir. Las articulaciones pueden verse, para entender esto, ¿no? Como simples espacios entre los huesos donde es posible el movimiento. Digamos, nuestro sistema motriz depende particularmente de las articulaciones y de cómo nuestro líquido sinovial, que es el que permite un flujo lubricado, digamos, de las articulaciones, se va fortaleciendo y armonizando nuestro cuerpo, porque exceso de líquido sinovial o estancamiento del mismo puede generar diferentes también dolencias. Para estabilizar la articulación están los ligamentos, músculos, tendones y la fascia, ligamentos, músculos, tendones y la fascia, que unen los huesos entre sí. ¿Sí? Por lo general, una de las funciones de los músculos entonces es proteger la articulación. Si hay demasiada tensión en la articulación, los músculos se desgarran primero, luego los ligamentos, y finalmente la propia articulación misma se va a ver afectada. Entonces, la práctica de yoga, principalmente tradicional, está diseñada, como explica aquí, ¿no? No para estresar la articulación. Por eso las posturas son más, se retienen un poco menos de tiempo que lo que es el yoga restaurativo. Por eso el yoga restaurativo se retiene más tiempo y se requiere para ello la utilización correcta de elementos. ¿Sí? Por eso en la práctica tradicional de yoga se tiende más la tendencia como a alinear el cuerpo para comprometer los músculos correctamente antes de entrar a las asanas. Por eso
las técnicas progresivas de las prácticas de las asanas implican como cierta coherencia con lo que se conocen los comandos, ¿no? Cómo estoy disponiendo mi cuerpo para entrar propiamente, posteriormente en las asanas. Pero el yoga restaurativo está diseñado específicamente para ejercitar los ligamentos, recuperando el espacio y la fuerza de las articulaciones. ¿Sí? Esa es la particularidad del yoga restaurativo. Por eso el yoga restaurativo presenta dos componentes principales: el enfoque en la quietud y el énfasis en el estiramiento prolongado de los tejidos que rodea la zona que se está ejercitando. Entonces, es un yoga meditativo, es un yoga que por eso estimula enormemente la capacidad de elongación del cuerpo, y es un excelente complemento para dolencias como las que mencionaba recién, ¿no? Dolores de columna, de espalda, cervical, etc. Bien, voy un poquito a ver Facebook. Si hay otra pregunta, y creo que ya estamos entrando en el momento de cierre. Majo pregunta, mantras para esta luna, cierto, hoy no les compartí mantras, como sí la vez anterior con el sol. Bueno, hay varias preguntas en Instagram, también las voy a ir viendo. Saludos Pablo Barbosa, saludos grandes también, un gran abrazo. Ya me voy a contactar contigo. Mantras para esta luna. Bien, principalmente el mantra que más impacta sobre la luna es el mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El mantra Hare Krishna es un mantra sumamente auspicioso para esta fase o las fases lunares. Robbie pregunta, ¿algo sobre Yoga Sutras o filosofía del yoga, algún curso que brinden? Bueno, todas nuestras formaciones se incluyen. En noviembre vamos a estar proyectando una formación de yoga con especialización terapéutica, donde vamos a ver Yoga Sutras, curso, vamos a ver Bhagavad Gita, vamos a ver Mahabharata, así que ahí vamos a estar en contacto. Mientras tanto, vamos a seguir viendo Yoga Sutras en futuras presentaciones. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos los conectados, conectadas. Si alguien preguntó y quiere volver a preguntar en Instagram, porque entre tantos comentarios se me fue, está a tiempo, y si no, dejamos aquí, si les parece. Cualquier duda que tengan, seguimos en contacto. Recuerden que Vasanti Veda Yoga es una comunidad también en la que queremos construir toda una red de pensamiento filosófico dentro del yoga, por eso citamos mantras, citamos escrituras, nos interesa mucho brindar ese soporte a la práctica, no restringirla solamente en lo físico ni solamente en lo filosófico, sino unir y complementar, como dice Nova, toda la filosofía y la sabiduría de la India, ¿sí? La filosofía del yoga, que es muy importante. Bueno, muchas gracias y nos vamos a ver pronto para más presentaciones, ¿sí? Cualquier duda, disculpen si no llegué a responderla, mil perdones, pero como vamos a seguir en contacto, las pueden realizar o también nos pueden escribir por privado y con todo gusto se las reciprocaremos, ¿sí? Pero síganos por aquí, por Instagram, por Facebook, por TikTok, porque estamos a full siempre posteando cosas. Bueno, muchas gracias, namaste, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima presentación que ya le vamos a estar compartiendo. Adiós. Gracias, saludos Diego también. Muchas gracias.